No hay lenguas puras, como tampoco hay razas puras. Ya se ha descubierto, gracias a pruebas de ADN, que una buena cantidad de los Homo sapiens se mezcló con los neandertales. Entonces, eso de las razas o especies puras es una franca y vergonzosa tontería. Ni siquiera el agua es pura. Desde la prehistoria, la pureza no existe, mucho menos ahora. A mí siempre me ha parecido que el mismo concepto de pureza es tóxico, por no decir letal. No hay pureza en ningún lado del universo porque cada elemento se relaciona con otros y las especies van cambiando. En materia lingüística ocurre lo mismo. A lo largo de su evolución y en su largo peregrinar por el mundo, la lengua española ha adoptado un sinnúmero de palabras e incluso expresiones de otras lenguas. El mismo dialecto del latín que se hablaba en Hispania conservó palabras de lenguas anteriores, de lenguas que ya se hablaban en la península ibérica desde antes de la llegada de los romanos e incluso desde antes de la llegada de la lengua celta, que es ya indoeuropea. Un ejemplo es la palabra izquierdo, izquierda, que proviene del vascuence, una de las lenguas que se hablaban en Hispania antes de la llegada de los romanos. Pero después el español entrará en contacto con la lengua germánica de los visigodos y después con el árabe, del que tomará y españolizará muchas palabras del uso común como alberca, azúcar, café, almohada, alcohol, azar, almacén, alacena, etc. Después Cristóbal Colón llegará a lo que hoy conocemos como América y el español entrará en contacto con las lenguas arahuacas. Palabras como canoa, hamaca, tiburón o bohío provienen de esas lenguas. Con las conquistas de México, Perú y otras regiones, penetran en el español muchas palabras nuevas. Del náhuatl, las palabras jitomate y por supuesto tomate, aguacate, chocolate. Del quechua, la palabra papa, de donde se derivará después patata, palabra híbrida que proviene de papa y de batata. En fin, todo esto es histórico, pero hoy, ¿cuál es la injerencia de las lenguas indígenas en el español y viceversa? Porque evidentemente el español también ha influido en las lenguas indígenas. Hola, soy Juan Antonio Rosado y estás en el canal Grandezas de Lilliput, un tiempo para las letras, la lengua y las artes, un canal donde todo lo sabemos entre todos. Suscríbete si no lo has hecho, comparte, opina, sugiere porque siempre habrá temas interesantes para los amantes de la cultura. Hoy están conmigo dos intelectuales con quienes hablaremos sobre las lenguas indígenas en el español de México. Ellos son Ariadna Matus y Javier Cuétara Priede. Norma Ariadna Matus García nació en Salina Cruz, Oaxaca. Es orgullosamente tehuana, migrante y en la actualidad radica en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Es egresada de la licenciatura en Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Claustro de Sor Juana, con una trayectoria de 20 años en el sector cultural y social. Hoy se desempeña como diseñadora y editora independiente con su marca propia de AM Medios, además de ser cofundadora de Gaceta de Barrio, proyecto de periodismo cultural. Participa también en Radioactiva, La Voz del Mar, medio comunitario en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Fue conductora durante una temporada en 2014 del programa de radio La Jícama Culta, en Radio Raíces, radio comunitaria de la CEDEREC, un programa de entrevistas y cultura. Ha participado como dictaminadora para el PACMYC, Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, durante el periodo de 2013 a 2018. Publicó un libro de crónicas bilingües en español y zapoteco de mujeres migrantes llamado Crónicas de Camarón, Totopo y Queso Seco. Esto fue en 2016 y en el 18 participó en una serie radiofónica de una temporada de 2 episodios llamada Mujeres en Ruta.
ambos proyectos bajo el auspicio de la CEDEREC, Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias de la Ciudad de México. Ariadna Matus también desarrolló su trabajo en diversos ámbitos de 2010 a 2015 en la Central Campesina Cardenista, donde se desempeñaba como coordinadora administrativa de los eventos de formación para formadores del Instituto de Educación y Capacitación Campesina Antonio Luna Cervantes, Central Campesina Cardenista, Jóvenes Revolucionarios Cardenistas, AC, auspiciado por la SRA y SEDATU, así como la edición general de los manuales de estudio de la Secretaría de Educación y Formación de cuadros de la Central Campesina Cardenista. Muchas gracias, Ariadna, por estar aquí con nosotros. Javier Cuétara Priede, entre otras muchas actividades, ha sido director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM en Tasco, coordinador de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, Head of Spanish Department en la UNAM United Kingdom, King's College London, coordinador del Centro de Enseñanza para Extranjeros en Polanco y coordinador de Cultura del CEPE en Ciudad Universitaria, así como jefe de Educación Continua en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coautor, junto con Concepción Company, del Manual de Gramática Histórica. Y en cuanto a las lenguas indígenas, Javier ha dado conferencias sobre estas lenguas, sobre su importancia en San José de Costa Rica, en Ottawa, en Los Ángeles, en Chicago, en Boston. Pues muchas gracias de nuevo, Javier. Ya te tuvimos aquí en el canal en 2 ocasiones para hablar de los cambios fonéticos en una ocasión, para hablar de el lenguaje inclusivo en otra. En la descripción voy a dejar los enlaces por si les interesa también a ustedes estos temas de cambios fonéticos del español y de lenguaje inclusivo. Gracias, Ariadna, gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Cuando Perdón, llegaron gracias a los ti, Juan Antonio, conquistadores. por invitarnos a este espacio de diálogo y reflexión tan importante donde siempre abordas aspectos diferentes de lengua. Gracias, Javier. Pues cuando llegaron los conquistadores al territorio que hoy se llama México, no supieron nombrar distintas realidades. Al aguacate, por ejemplo, lo llamaron pera de Indias. E incluso como reminiscencia de la presencia árabe en la península ibérica, llegaron a llamarles mezquitas a los templos aztecas o mexicas. Una parte del léxico de distintas lenguas indígenas se fue incorporando a la lengua española. Otra parte permaneció o ha permanecido en un nivel dialectal o regional, pero todos sabemos que las lenguas evolucionan de una manera natural y así como el español ha evolucionado de manera distinta en cada región desde la conquista hasta la fecha, también las lenguas indígenas han evolucionado. La influencia ha sido mutua. Palabras del español se han incorporado también a las lenguas indígenas. El gran escritor mexicano Andrés Enestrosa, cuya lengua materna fue el zapoteco, escribió un texto sobre el influjo del español en el zapoteco. Y en una ocasión, en un programa de televisión con José Vasconcelos, dijo algo que a mí me gustó muchísimo. Sí, España ha tenido un gran influjo en la cultura mexicana, en México, en toda la América Latina, pero también viceversa. También las lenguas indígenas, también lo natural, lo propio, cambió radicalmente España, cambió radicalmente Europa y yo diría que cambió el mundo entero, porque nada más si pensamos en la gastronomía y en muchas otras costumbres, actitudes, incluso vestimenta, muchísimos otros rasgos, pues evidentemente este encuentro de dos mundos cambió el mundo entero. Pero todo esto es historia. Muchas lenguas indígenas han desaparecido de nuestro continente. Otras perduran e incluso tienen una vieja tradición literaria, a menudo de carácter oral. Centrémonos entonces en la actualidad, a mediados de los años 20 del siglo XXI. Ariadna, ¿cómo ha influido el español en el zapoteco? ¿Puedes darnos ejemplos de palabras del español en esa lengua y si es posible también del zapoteco en español, en el español? Cómo se han Ujú. encontrado las dos lenguas? Pues muchas gracias. Primero te tengo que agradecer el espacio.
digo, sí, es un tema muy interesante. La influencia entre ambas lenguas pues va más allá del solo lenguaje, ¿no? Es una cuestión cultural, es una cuestión de convivencia. Podría decirse que el español ha influido en el zapoteco en el aspecto que lo ha venido siempre a enriquecer, ¿no? En el istmo siempre se ha visto así, no es como que se pierdan ni están cerrados ni son puristas. En algunas situaciones, cuestiones a lo mejor sí, pero en cuanto a lo que es el lenguaje, siempre se recibe para más, para engrandecer la lengua. Eso es bastante evidente desde el mismo hecho en que hay, no solo son bilingües, en la zona no solo se es bilingüe, ¿no? Sino se es multilingüe, o sea, estamos hablando que convergen español, zapoteco, inglés, alemán, francés. Porque en la misma zona también hay varios asentamientos, bueno, un par de asentamientos o comunidades que vamos, se les llama villas francesas, donde llegaron franceses, se asentaron, se quedaron, y entonces hay una cosa muy extraña en esa zona, ¿no? Los matus vienen precisamente de ahí, de una de estas villas. Como decías bien al principio, los alimentos, las costumbres, sobre todo la religión, en lo religioso. Vamos, los autos sacramentales que se dicen en el istmo, se dicen en español y en zapoteco, vamos, o sea, escuchar un auto sacramental en zapoteco durante alguna misa o algún requiem, o en los mismos, las mismas tiradas de mano cuando entra el shagola y pide a la novia, todo esto que se hace de manera bilingüe es sumamente interesante, ¿no? Es algo que, por ejemplo, la religión trae los rezos y todo, o sea, el Ave María, el Padre Nuestro, en zapoteco, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante, es un grupo, bueno, es un trío de músicos que se llaman los Cuchilangos. Ellos tocan música del istmo y música en general adaptada al zapoteco. Tienen su versión libre de Let It Be en zapoteco, que es sumamente famosa, ¿no? Lo pueden buscar en YouTube. Entonces es Let It Be en zapoteco y muchas otras canciones en zapoteco y viceversa, ¿no? Y eso es lo que ha engrandecido la cultura, o sea, vamos, el no cerrarnos y el estar siempre abiertos. Por ejemplo, en esta cuestión del lenguaje inclusivo, en zapoteco sí existe el tercer género y es sumamente inclusivo. Entonces, desde ese punto Lo que de es el vista, neutro, sería como lo que es el neutro. uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, vamos, tenemos que la cultura, los hablantes son muy abiertos al respecto de recibir nuevas palabras, ¿no? Tanto las hemos recibido no solo del español como también del inglés en la actualidad, ¿no? Todas estas palabras que tienen que ver con el internet, que son la mayoría son en inglés, se han adaptado y se han metido y ahí están porque ya llegaron para quedarse. Podríamos decir que se zapotequizan las Sí, palabras. sí, las tropicalizamos, vaya, ¿no? Entonces, las hacemos nuestras y las expresiones se van haciendo mucho más grandes, ¿no? Y obviamente el lenguaje se va enriqueciendo. A veces es muy curioso ir a la zona y escuchar a mis paisanas hablar, pues, de una forma rara, porque están hablando en zapoteco y de pronto escuchas por ahí el correo electrónico de alguien, ¿no? Y dices, no, @Gmail, dices, pues no hay traducción para arroba, no hay traducción para Gmail, incluso la palabra carta, no hay traducción para carta. La idea esta de que, por ejemplo, del español al inglés podemos traducir a lo mejor literal palabra por palabra, en el zapoteco no, en el zapoteco son frases aglutinantes como el alemán, ¿no? Entonces estamos hablando que no hay traducciones literales sino interpretaciones del español al zapoteco y del zapoteco al español. Entonces, la palabra, el zapoteco es un idioma cantado, el, el mismo tono que maneja el zapoteco tiende a ser cantadito, tiene un ritmo, ¿no? Te lo va marcando a la misma lengua, entonces cantas, el zapoteco se canta, ¿no? Entonces es muy rico, es muy bonito y espero que más adelante podamos leer algún poema en zapoteco para que se sienta un poco el ritmo de lo mismo. Es un poco como el náhuatl. El náhuatl, y aquí Javier me corregirá porque él se ha especializado más en la lengua náhuatl, también es aglutinante, ¿verdad? Efectivamente, y también es una lengua melodiosa. De hecho, la palabra náhuatl en sí
significa eso, lengua que suena bonito, que agrada al oído. Y entonces podríamos decir que la mayoría de las lenguas indígenas en el continente o particularmente en México son aglutinantes. ¿O a qué Bueno, familia pertenecen? esa es una muy buena pregunta. Nada más en lo que es el territorio nacional actual, tenemos 11 familias lingüísticas. Y tú sabes, sabemos que si escuchamos nosotros como hablantes de la lengua española hablar a alguien en italiano, en portugués, pescamos, reconocemos, hay muchos cognados, no lo sentimos familiar. Eso quiere decir que son lenguas hermanas, lenguas de una misma familia. En cambio, la diferencia que puede haber entre el zapoteco y el tarahumara sería la diferencia que puede haber entre el japonés y el español. Es decir, las Ujú. familias lingüísticas representan toda una complejidad, tanto histórica como gramatical en todos los niveles de la lengua. 11 familias lingüísticas 11 solamente familias en lingüísticas, México. En México. solamente en nuestro territorio, en México. Y, por ejemplo, si hablamos del zapoteco y del náhuatl, ¿hablamos de dos familias lingüísticas diferentes? Sí, definitivamente sí. Pero habrá palabras en común por el influjo, ¿verdad? Mira, Ariadna estaba diciendo precisamente hablando de ese tema y tenemos que re- reconocer que en su momento el náhuatl, hace más de 5 siglos, era una koiné, era una lengua que se hablaba como lengua común. Dice Ariadna, no somos bilingües, no solamente hablamos zapoteco y español, hablan otras lenguas. ¿Por qué? Por la necesidad. Entonces, el náhuatl sí tiene influencia en, en muchas otras lenguas Incluso el mexicanas náhuatl y no solamente de llegó a este territorio. Guatemala, Es ¿verdad? exactamente, no solamente de lo que hoy es México, sino muchísimo más amplio. Exacto, sí. Creo que la misma palabra Guatemala proviene del náhuatl, si no... No tengo la etimología, pero no sería dudoso. Lo que sí es totalmente cierto es que hay muchos topónimos en Guatemala, que es una zona maya, pues. eh, hay muchos topónimos del náhuatl. Digo, yo sí he, por ejemplo, interactuado con dos, tres personas que son nahuablantes y de pronto sí noté en sus acentos y en un par de frases estos préstamos lingüísticos de los que estamos hablando, ¿no? El tono e incluso un par de palabras. Por ejemplo, a la gente le gusta mucho la palabra Nayeli y muy pocos saben qué significa te quiero. O Alelí, que también es zapoteca, entonces la flor. Y por ejemplo, el náhuatl comparte esta palabra con el zapoteco y esta es una palabra zapoteca. Y así cositas de este tipo de detalles las hay y es real. Antes de la llegada de los conquistadores, el náhuatl pues, era la lengua que todos hablaban como el común, lo que es ahorita podríamos decir el inglés, que para todo ocupan inglés, pues para las relaciones comerciales y sociales entre los pueblos mesoamericanos, pues ocupaba el náhuatl. Entonces, es obvio que el náhuatl abreve de muchas más otras lenguas que las lenguas del náhuatl, por ejemplo, por así decirlo. Y Javier, ¿tú tienes el dato de cuántas lenguas indígenas vivas hay actualmente en México? Sí, claro, y es un dato bastante conocido y difundido, al menos eso es lo que creo y espero. Son 68 lenguas. 68. 68 lenguas. Esto pone a México dentro de uno de los 5 países con mayor riqueza lingüística. Y también es importante hablar del número de hablantes que tienen estas 68 lenguas, que no es poco, representan pues poco más del 6%, 6.1, 6.2% de la población de México, y el número es 7 millones casi 400,000 hablantes, según el censo de hace ya varios años del INEGI en el 2020. Y ya concentrándonos un poco en el zapoteco, Ariadna, ¿tú sabes más o menos cuántas variantes dialectales hay del zapoteco? Porque evidentemente no se habla igual en un lugar que en otro. Ocupa No, una región. sí, de entrada habría que especificar que Oaxaca está dividido en 7 regiones culturales, 8 regiones, por así decirlo, sociales y estatales, ¿no? Pero son 7 regiones culturales, de las cuales el Istmo de Tehuantepec es una de las más grandes, o la más grande, y dentro de la misma zona de Tehuantepec, del Istmo de Tehuantepec, el zapoteco no es la única lengua que se habla. O sea, hay
8 lenguas más, si no estoy mal en el dato, 8 o 9 lenguas más, entre chontales, entre amuzgos, etcétera, etcétera. Y dentro de y del zapoteco, por ejemplo, que se habla en el Istmo de Tehuantepec, es una forma dialectal del zapoteco que se habla en el centro, en los valles centrales. No es el mismo zapoteco. Tiene obviamente muchas palabras y muchas veces que son similares, pero el tono, la intención y los significados no son los mismos, ¿no? Sería algo así como el español ibérico y el español de Latinoamérica, ¿no? Que aparentemente ambos son españoles, pero si pones a alguien de Iberoamérica hablando con alguien de Honduras, no se van a entender, ¿no? Les va a costar mucho trabajo llegar a entenderse. Entonces es algo similar. Entonces, y en el Istmo, por ejemplo, las variantes dialectales son tantas que tienen que ver desde acentos, pronunciación, e intención del discurso, y tienen que ver incluso no solo de municipio a municipio o de población a población, sino de barrio a barrio, ¿sí? O sea, no es el mismo, o sea, tú escuchas hablar a una persona, como el español igual también, del barrio de Santa Cruz de Tehuantepec, y tiene un acento ligeramente diferente que a otra persona del barrio de Guichivere, ¿no? Entonces, en ese sentido, las formas dialectales del zapoteco, del Istmo de Tehuantepec, siendo muy, muy específica, tienen que ver con la cantidad de municipios que hay en la zona. Están directamente relacionados. Entonces, el número cambia todo el tiempo, no es un número fijo, es un número constante. Y sobre todo que de unos 10 años, 15 años para acá, ha habido una especie de rescatar la cultura, la lengua, y hay una campaña de reteguanización, por así decirlo, no me quiero equivocar, en donde no solo se trata de rescatar la lengua, sino bailes, costumbres, tradiciones, ropa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se está procurando que todos sean pues multilingües, porque pues obviamente no puedes desligar el idioma de tu comida, de tu vestido, de tu vida social y de tu vida laboral. Entonces, en ese sentido, vamos, en el Istmo de Tehuantepec hay aproximadamente, si no mal recuerdo el dato, como 30 municipios, estamos hablando que hay 30 formas dialectales, sin contar las otras, las que son de San Mateo del Mar, que están más pegadas hacia el estado de Chiapas, que son los chontales, los guaves, los zoques, que ya no es zapoteco, ya son otras lenguas, y ellos también tienen sus propias formas dialectales. Evidentemente, cuando hablamos de estas variantes dialectales, hablamos también de variaciones léxicas y sintácticas, ¿verdad? Sí, exacto, 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 porque no, por ejemplo, en Juchitán y Tehuantepec, que son las cabeceras municipales más importantes del Istmo, tienen muy marcadas estas diferencias. Entonces, tanto en el ritmo como en los acentos. Entonces, tú distingues perfectamente cómo pronuncian ellos el zapoteco y cómo lo pronuncia un tehuano, cómo lo pronuncia un juchiteco, un espinaleño, un estaltepecano. Hay dos o tres entidades, por ejemplo, Iztaltepec, Ixtepec, Espinal y Juchitán, que tienen un acento similar, pero Tehuantepec cambia. No es ni siquiera es ligeramente, sí es muy marcado el cambio del acento, y en ese sentido, sí ahí es donde empieza esta apropiación y este orgullo por de dónde soy y de dónde vengo, ¿no? Tú eres teco, yo soy tehuana, tú eres espinaleño, tú eres, ¿no? Pues marcar el territorio, aunque todos al final somos uno mismo. Por supuesto. Y Javier, una pregunta para ti. ¿Hay lenguas indígenas que se han perdido recientemente porque los hablantes dejan de hablarlas? Esto puede obedecer a muchas razones. ¿Se ha implementado alguna estrategia para conservar las lenguas indígenas que están por desaparecer? ¿Y tienes el dato de cuántas han desaparecido? Bueno, tocas un punto medular importantísimo. Me gustaría empezar, pues eso, presentando cuáles son un poco las cifras, ¿no? Ya dijimos un número bonito, 7.4, casi 7.4 millones de hablantes de lenguas indígenas. Sin embargo, no es el mismo número de hablantes del náhuatl que del zapoteco o de otras lenguas como el aguacateco, que según censos del mismo INEGI tiene 20 hablantes,
o del ayapaneco, que tiene 71 hablantes, es decir, ¿qué significa tener 20 hablantes de una lengua? Pues lo que voy a decir suena horrible, pero va a desaparecer. ¿Cómo la van a revitalizar con 20 hablantes? Además, no es el mismo número de hombres y de mujeres. Y así hay datos bastante tristes. Algo que quiero resaltar es poner imágenes, hacer analogía con la fauna. Nos escandalizamos porque el oso polar se está extinguiendo. El oso polar en China, allá en China, los pandas hay que protegerlos y el mundo global tiene acciones para proteger al panda y así el tigre de Sumatra, el lince ibérico, el rinoceronte blanco en África. Se hacen campañas y protestas, perdón, si se maltrata a los delfines o se les mata la caza de ballenas, estallan las redes sociales, la comercialización, tráfico de huevos de tortuga. Pues estas imágenes tan horrendas, ¿no? Que las podemos ver porque es visual, es lo mismo que ocurre con nuestras lenguas. Lo que pasa es que son intangibles, es un patrimonio intangible. Entonces, pues sí han desaparecido a lo largo de 5 siglos, siguen desapareciendo, seguirán desapareciendo. También hay que pensar que la lengua es un ser vivo, es decir, nace, crece, se reproduce y muere. Lo que importa es qué rastro va a dejar. También hay que mencionar que hay lenguas muy robustas. El zapoteco tiene 500,000 de hablantes, lo cual no es poco decir. El náhuatl tiene 1.7 según los últimos datos. Las lenguas mayenses en su conjunto suman, no, el maya suma 800,000 casi. Entonces, pues unas lenguas se van perdiendo, otras se van fortaleciendo con acciones como las que ha mencionado Ariadna y podemos seguir platicando de, ¿no? Este grupo de los cuchilangos, no lo conocía, lo voy a buscar de inmediato, ya lo quiero conocer, la literatura y otras manifestaciones que buscan fortalecer estas lenguas. Preguntas que qué se ha hecho, qué instituciones han participado. Muchas, afortunadamente se ha hecho mucho, ¿no? Tenemos sin duda al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, tenemos, por supuesto, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, cuyas páginas recomiendo muchísimo. Hay muchísimos recursos y materiales que han rescatado, rescate de textos, de tradiciones orales, de registros en video, en grabaciones, en audio, en literatura, en fin, lo que se está rescatando y lo que están produciendo los propios creadores de las diferentes lenguas indígenas. Por supuesto, tenemos a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y sin duda la labor que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y tiene que ver también con aspectos sociales. Tendríamos que preguntarnos por qué se están perdiendo las lenguas indígenas, ¿no? En el caso de estas que tienen tan pocos hablantes, incluso en estos casos entran instituciones como el CONAPRED, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y lo que siempre digo es que sí se ha hecho, no podemos desdeñar el trabajo que han hecho tantos investigadores, tantos académicos, tantos creadores, gente de las propias comunidades, pero lo que se haga, siempre lo que se haga será insuficiente. Ariadna, tú hablaste antes, hace rato, de los intercambios, de la necesidad de abrirse de las lenguas, de las culturas. Yo coincido totalmente, pero ¿cómo sientes estos intercambios culturales entre las culturas del Istmo y lo que podríamos llamar la cultura occidentalizante? ¿De qué modo esta cultura occidentalizante del parécete a mí ha afectado la cultura zapoteca del Istmo? ¿Hay una revaloración de lo propio? Más o menos ya hablaste un poco de esto, pero no sé si Sí, quieres. mira, digo, es verdad y es cierto, hace un momento les dije que
hay de unos 15, 20 años para acá una campaña de guanización en donde se está tratando de rescatar no solo las costumbres y las tradiciones, sino también la lengua, ¿no? Desgraciadamente, cuando yo era niña, yo crecí y bueno, yo me vine a vivir a la Ciudad de México cuando tenía aproximadamente 17, 18 años, justo antes de que empezara esta campaña, pero a mí me tocó esta parte en la que el zapoteco prácticamente está en la ciudad principal de Tehuantepec, por los habitantes de Tehuantepec, por los tehuanos, prácticamente está perdido. Se hablaba zapoteco y la gente que habla zapoteco son las de los municipios alrededor, que están muy pegados, y por ejemplo San Blas Atempa, Juchitán, etcétera. Al tehuano le daba eh, pena decir que sabía hablar zapoteco. Entonces, no, o sea, estaba orgulloso de muchas cosas, ¿no? De mis tradiciones, de mis fiestas, bla, 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 pero de su lengua no estaba orgulloso. Y a lo mejor por aquí va a haber alguien que diga, no, no es cierto, pero esa es la verdad. Tan es la verdad que, por ejemplo, la generación de mis padres, mi papá es de Juchitán de Zaragoza, él es bilingüe, sus hermanos también, todos ellos son bilingües. Mi abuela también era de Juchitán, también era bilingüe, mis dos abuelas, y mi mamá, que es de Tehuantepec, ella ya no es bilingüe. A ella le hicieron en una escuela de monjas, en donde solo se hablaba español, en donde se les, pues de cierta manera se discriminaba el hecho de hablar zapoteco, ¿no? Nunca lo practicó, o sea, tenemos oído, sabemos lo que significan las palabras, entendemos el zapoteco, pero la dicción no la hay porque no hay una práctica común, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, claro que hay una afectación sumamente importante, porque estamos hablando que hay hay unas 3 generaciones que se perdieron ahí, ¿no? Afortunadamente hubo alguien, un grupo de personas que dijeron, oye, pues eso está mal, eso no debe ser, y empezaron esta campaña de la protagonización, revaloración y aprender, ¿no? Y abundan en los centros culturales, allá en casas de cultura, centros culturales comunitarios, los cursos de zapoteco para niños, para adolescentes y para adultos. Porque aparte es una cosa que está funcionando muy tan bonita que los adultos que no saben zapoteco quieren aprender zapoteco. Están, lo que les dijeron de niños que estaba mal, ellos están dando cuenta que está bien y están buscando eso, están buscando su interés, reencontrando su identidad, se están tratando de reencontrar a través de su palabra. Quiero comentar algo sobre esto porque coincido totalmente con lo que acabas de decir y ocurre con muchas otras lenguas. He conocido gente cuyos abuelos, en raro caso el papá, hablaban una lengua y ahora sienten esa pérdida, lo sienten como una pérdida de Es identidad. una Porque pérdida, claro, la exacto. lengua sabemos que no es nada más lengua, es cultura. Una cultura es todo lo que es Es una eh, visión del mundo, una exacto, es percepción una de la realidad. cosmovisión en todos los Ajá. sentidos y he tenido la oportunidad de conocer. Y en algún momento platicamos sobre este libro de La cabalgadura del mundo de Humberto López Morales. Humberto López Morales. Y quisiera, si me permiten, mostrar, precisamente los tengo por aquí, las razones por las cuales los indígenas están dejando de hablar sus lenguas. Esto es para todas las lenguas indígenas de nuestro continente, no nada más para las de México. Y este es el análisis que él hace. ¿Por qué están dejando de hablar las lenguas? Una poca estima hacia su propia lengua por la discriminación, lo cual a mí me parece increíble, pero es cierto. Lo poco que se puede lograr con sus lenguas en las macroestructuras, ¿no? Pertenecen a países como México, Guatemala o Perú o el que sea, donde las constituciones están en castellano, su acta de nacimiento va a estar en español, en fin, la vida del país está en otra lengua, es una lengua ajena o esta cuestión de considerarlas como dialectos, en el sentido de que si un dialecto fuera algo menor, que ya sabemos que no lo es. Y estas son las respuestas que dieron, repito, a lo largo de todo el continente hispanohablante, eh, los propios
hablantes de lenguas indígenas. ¿Por qué hablan el español? No es que dejas de hablar tu lengua y por qué hablas el español, porque es la lengua oficial, sí o no, porque no todos los países han declarado al español la lengua oficial. ¿Porque es más rico y bonito? Sí. Hablábamos hace rato, al inicio de la charla, de la riqueza del zapoteco, de la musicalidad, de la riqueza fónica y morfológica, florida del náhuatl. ¿Por qué es más importante y útil? Habría que preguntarnos en qué sentido, importante para qué, útil en dónde, porque somos racionales. Esta respuesta no la entiendo, porque simplemente Es absurda. no me entra Ujú. en la cabeza, porque nos estamos civilizando, es decir, una También es absurda. lengua vernácula no tiene civilización, perfectamente cuestionable. Es Es, decir, es esta la idea de la respuesta, colonización, es esa. Cuando, exacto. Y la colonización mental, que es la peor de ajá, todas. Y sí. bueno, y la última es verdaderamente horrorosa, pero es cierta, cierto, porque entendemos radio y televisión, porque eso sí, Ujú. nosotros no estamos en una comunidad, en una zona alejada de cualquier país, de cualquier zona de México donde se habla una lengua, pero la radio y la televisión sí llegan, ahí sí van a llegar. Entonces, bueno, anduve buscando en la mañana estos datos y quise compartirlos porque nos llevan pues a una gran reflexión. Y Ariadna, ¿tú qué haces para conservar, difundir en el resto del país o por lo menos en la Ciudad de México la cultura del istmo, en particular la cultura de las tehuanas? Porque en tu semblanza noté también el concepto, la imagen de mujeres migrantes. No sé si Bueno, pudieras profundizar en esta idea de las mujeres migrantes. ¿Quiénes son las mujeres migrantes o mujeres en ruta? ok, mira, bueno, yo en lo personal, aquí en su casa, yo vivo como tehuana, aunque tengo 20 años radicando en la Ciudad de México. Yo cocino tehuano, o sea, mi cocina es de mi pueblo. Sí he aprendido más recetas, ¿no? Del centro, pero yo siempre me sigo aferrando a mis modos y a mi forma de cocinar como me enseñaron mis abuelas. Desde ahí, de entrada, nombrar a la comida por el nombre con el que yo la conocí. Me costó mucho trabajo cuando yo llegué a la Ciudad de México cambiar algunos conceptos, ¿no? De cómo le dicen allá ciertas hierbas a ciertos platillos y cómo se les dice acá y no los encontraba en el mercado. Yo andaba buscando hierba santa por todos lados, que aquí no se le llama así. Estaba buscando, no, ¿cómo se le llama? Bueno, encontré el tomillo, que era otra hierba que no se le llamaba así allá. Y entonces para mí era muy complicado de entrada alimentarme, que es lo más básico en la Ciudad de México, porque yo no sabía alimentarme chilango, no sabía alimentarme como los alimentan en el centro, ¿no? Por ejemplo, las quesadillas, las fritas, para nosotros allá son empanadas. Entonces, Mm. de entrada, minucias de ese tipo, ¿no? Este, y de ahí vamos más en grande, ¿no? Es una persona guicha. Para mí es tan común decir, ay, es esta guicha. Guicha es zapoteco. No te lo entienden aquí. Guicha es una persona, por ejemplo, significa imbécil. Es una persona que tiene una enfermedad mental. De la etimología imbécil, no como ofensa, sino, o sea, una persona guicha, ¿no? Y así, ¿no? Cositas de esas. O, por ejemplo, nosotros somos muy dados allá de decir, ay, no entra a tu juicio. Es un concepto de que no estás razonando. Entonces, desde cómo el mismo español en el istmo, con toda la estructura del zapoteco que se la ha prestado, hablamos y escribimos de manera totalmente diferente. Digo, actualmente pues mi español ya se ha estandarizado, ya no tengo el acento, pero cuando yo me voy un día, 2 días de vacaciones al istmo, o me encuentro algún paisano y está hablando con su acento, en inmediato mi chip cambia y vuelvo a hablar como allá. La forma de estructurar mis frases vuelve a ser esta que es muy poética. Yo tuve muchos problemas en la universidad precisamente por eso, porque algunos maestros me decían que estaba yo siendo muy, pues presuntuosa en decir, es que tú tratas de hablar poéticamente, no trates de imitar a ningún poeta. Y yo, no estoy imitando a nadie. Entiende que de donde yo vengo, así se habla, ¿sí? Claro. Así hablamos. Esa es nuestra estructura y esa es la estructura que traigo yo de la infancia. Y sí ha costado mucho trabajo en ese sentido
poderme adaptar. Ahora, ¿cómo en ese sentido, pues conservo y preservo dentro de mi hogar, pues obviamente mis costumbres, mis tradiciones, eh, vamos, tradiciones como por ejemplo el Shandú, que es el Día de Muertos, que es la transición, bueno, que para México obviamente prehispánico pues existe todos, pero por ejemplo el Shandú es, es la fiesta más importante en el Istmo. Es una fiesta muy grande, porque celebra la muerte. Ergo, paralelismo, Semana Santa tiende a ser importante porque habla de la muerte de Cristo. Habla de la muerte, de quien sea, de la muerte. Entonces, son fiestas muy importantes en las que la gente ya hace actos de constricción. O sea, por ejemplo, yo noto que en la Ciudad de México, vamos, se va a escuchar medio tonto, pero es que así lo vemos allá. La gente civil, la gente incidente, este, eh, piensa en diciembre, hace sus actos de constricción, ya, ay, mira, ya, qué deseos cumplí, que no, mis propósitos para el año nuevo, etcétera, etcétera. Allá nosotros lo hacemos eso, pero el Día de Muertos cambia la forma de vida, cambia todo. Entonces, cuando yo salí y ya vine a la Ciudad de México, sí tuve muchos problemas. El choque cultural para mí fue muy fuerte, muy, muy fuerte, porque era tratar de mantenerme y tratar de no avergonzarme. Sí, a mí sí me pasó que sí me discriminaron, ¿no? Más que nada porque, viene de Oaxaca, está bajada del cerro. Y yo, o sea, no es eso. O sea, y aparte era muy extraño porque yo venía desde un privilegio, venía de escuelas de monjas particulares, etcétera, etcétera. O sea, no venía literal, y aunque viniera de la sierra, finalmente el conocimiento no está peleado de donde vivas, ¿no? Creo que El no. conocimiento es conocimiento y donde vivas eso no tiene nada que ver. Entonces, fue bastante complicado, fue bastante difícil, al final del día me terminé adaptando y yo cada que puedo, leerle algún poema en zapoteco a alguien o mostrarle un poquito de mi cultura, lo hago, ¿no? De diferentes medios, ya sea en redes sociales, ya sea a través de un libro, ya sea a través de mis actividades culturales, ¿no? Y siempre ¿Puedes trato de leernos un meter. poema en zapoteco? Pues aquí tengo uno, no venía preparada, pero tengo uno que se llama, pensaba instalar con esto, pero si quieren se los leo ahorita, se llama Dishazá, el zapoteco, es de Gabriel López Chiña. Se los leo en zapoteco y después en español. ¿Vamos? Dishazá. Nakabe chase dishazá. Magwirut sisani la. Mavira vilushe nakabe. Disha guni vinista. Disha guni vinista. Sini vinishazaba la. Ya nakabi ni gushpiani. Guira rin dishazá. Ay dishazá. Tani virishe li. Kinagirika pavia. Niñata, una chica li. Ay, dishasa. Dishasa, rusibiani nana, sanilutulu, si inti gubirishaka. En español, el zapoteco. Dicen que se va el zapoteco. Ya nadie lo hablará. Ha muerto, dicen, la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ahora, los zapotecas cultos solo hablan español. Ay, zapotecos, zapotecos, quienes te menosprecian, ignoran cuánto sus madres te amaron. Ay, zapotecos, zapotecos, lengua que me das vida, yo sé que morirás el día que muera el sol. Entonces, Muy es un bonito, poema precioso. precioso y Desgraciadamente se pierde esa sonoridad del zapoteco. En la ajá, traducción se pierde. sí, Ujú. sí, sí, exacto. Entonces, yo sí soy, en ese sentido, sí, cada que me preguntan de dónde eres, yo no digo que soy de Oaxaca, yo digo que soy de Tehuantepec, porque esa es mi nacionalidad, ¿no? Esa es mi nacionalidad. Y entonces a través de de mi día a día, mi cotidianidad, estoy tratando siempre de difundir mi cultura, difundir mi lengua, de difundir mis costumbres y mis tradiciones, hasta mi forma de pensar y de ver la vida, que es muy diferente al resto, ¿no? Eh, y en ese sentido, por ejemplo, que me preguntaba sobre lo de mujeres migrantes, pues bueno, mujer migrante es esta mujer que tiene que salir de su lugar de origen para buscar unas mejores condiciones de vida
en otro lado, ¿no? No, una Perder mujer, su cultura, Ariadna. exacto, perder su cultura y estar abierta y dispuesta también a recibir una cultura nueva cuando a veces uno está muy aferrado a su casa, ¿no? A mí me pasó, vuelvo a hablar solo, Pero la yo idea puedo es que hablar no por mí. pierda su cultura, ¿no? La idea es que no la pierda. Exacto, pero desgraciadamente, digo, yo he tenido, o sea, tengo muchas amistades que viven también aquí en la Ciudad de México, e incluso familiares que sí han perdido la costumbre, han perdido la cultura, y vuelve a pasar esto que decía yo hace rato, ¿no? Que ahora que ya somos adultos dicen, oye, no sé por qué lo perdí, no sé qué pasó, y están tratando de reencontrarse con su lengua, con la madre, ¿no? Con la raíz de su origen, a través de la lengua. Y es muy bonito y es muy padre luego juntarnos amigos o primos y ponernos nuestra música, el feo, la sandunga, que es la navani, y tomamos metal, y tomamos cerveza, y platicamos, y tenemos estas tertulias, etcétera, etcétera, porque la idea es recordar nuestra casa, y claro, después de esa fiesta terminamos hablando con nuestros acentos, ¿no? Nuestros acentos naturales, porque estamos reencontrándonos y de vez en cuando hacer eso es muy bonito. La gente no lo entiende, pero yo a veces voy en la calle y escucho, a veces o sea, en transporte público escuchas la sandunga y así la lágrima acá, canción seca y la lágrima aquí a todo lo que da, porque de verdad uno extraña su casa, uno extraña su terruño, ¿no? Y Ujú. y es algo que lo lleva uno todo el día. Entonces, mujer migrante es esta que, vuelvo a tomar el tema, que sale, que tiene que salir de su lugar de origen para buscar. Este proyecto de Mujer Migrantes es fue un proyecto que hicimos para la CDDEC, en donde entrevistamos a 12 mujeres de distintas partes del país y del mundo que radicaban en la Ciudad de México, que por alguna razón terminaron radicando en la Ciudad de México para trabajar, para vivir, porque las trajo el esposo, porque venían huyendo de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces es un ejercicio muy bonito en donde hablan precisamente de esto, ¿no? Cómo es salir de tu cultura, entrar a una nueva y a lo mejor para tener que adaptarte o sobrevivir en la nueva, perder un poco de lo que tú traes. Y Crónicas de Camarón, Totopo y Queso Seco también es un libro que escribí de crónicas de mujeres migrantes y ahí sí es muy específico, del Istmo de Tehuantepec en Ciudad de México. Qué bonito título. Crónicas de camarón, totopo y queso seco. Muy Sí, gastronómico. la portada es un cuadro de un pintor igual del Istmo que se llama Osiris Benavides, Ben Morín, caricaturista también, son totopos y en medio es un camarón seco con un pedazo de queso. Entonces, porque el totopo, el camarón y el queso seco es como la botana del día, como el dip en el día, en el día a día, ¿no? Este, y eso es lo que yo más extrañaba cuando llegué. Y hablando con estas mujeres cuando hice este libro, eh, coincidimos, sí, ¿no? ¿Cómo extraño mi totopo? Claro, tomar mi café con totopo así remojado, chopear mi totopo en el café, el queso seco, aquí no encuentras queso seco, ese concepto no existe. Dentro de los quesos, no existen, solo hay el deslactosado panela que no tiene sabor. Y nosotros en el mismo tenemos o sea, una variedad inmensa de quesos que yo no la valoras hasta que ya no estás, ¿no? Y el camarón, pues bueno, el camarón es moneda de cambio allá, es como si comiéramos aquí cacahuates. Bueno, a mí me tocó en esa época todavía, ahorita ya no tanto, pero por la cuestión de la veda marítima, etcétera, etcétera. Pero el camarón también es allá algo que todo el mundo come, que todo el mundo así de, vas al mercado y compras un litro de camarón, las medidas, eso también me costó mucho trabajo aquí en México. Compras un litro de camarón, que no es un kilo, ojo, no es lo mismo, porque allá las medidas toman una lata de litro, lo llenan de cualquier cosa y te venden un litro de camarón, un litro de maíz, un litro, y te compras tu litro de camarón y te agarras tu totopo, tu quesito y ese es tu lunch, tu botana, ¿no? Entonces, platicando con estas mujeres que entrevisto para este libro, concordamos que estos tres elementos eran los elementos que más extrañábamos, por eso el título del libro. Y también, o sea, desde sus perspectivas y
desde sus privilegios, ellas me contaron y me confesaron y confiaron cómo sufrieron precisamente el cambio de la migración. Una de ellas salió porque tenía que estudiar durante los años 70, venía a estudiar la licenciatura en la Ciudad de México, pero para poder llegar a estudiar la licenciatura en la Ciudad de México tuvo que pasar una serie de vicisitudes en su familia, como de entrada que la dejaran estudiar la secundaria, que la dejaran estudiar la preparatoria, y que le permitieran venir a estudiar a la Ciudad de México la licenciatura durante los años 70, que venía de una zona en donde el patriarcado, donde, no, ya terminaste la primaria, pues métete a la academia a estudiar confección y de ahí lo que sigue es que te cases. Tener que romper toda esa barrera para llegar a la Ciudad de México y llegar a la Ciudad de México y el choque cultural es muy interesante y es cómo lo viven, ¿no? Otra también dijo, no, es que justo en el Istmo no había nada para mí. Yo ya había estudiado para secretaria en la academia, pero no estaba conforme. Yo quería algo más y me vine a la Ciudad de México a buscar ese algo más. Por supuesto, pues no hay de otra. Ese es el concepto de migrar y de Y perder, casual, sincretizar, mezclar, enriquecer finalmente, pero también sin perder de vista el pasado, reivindicarlo, reconciliarte con él. y ambas mujeres terminaron casadas con hombres del Istmo también, que conocieron en Ciudad de México. Ujú. O sea, al final del día me salgo, pero trato de reencontrarme desde afuera, ¿no? Que es un ejercicio bastante interesante, ¿no? Porque les digo, y bueno, ¿y cómo terminaron con sus esposos? No, bueno, es que pues nos encontramos acá entre la misma comunidad de oaxaqueños y de conocidos, etcétera, etcétera, y ahí se quedaron, ¿no? Entonces, siempre es regresar al origen, siempre es regresar a donde son. Y ahí, eso es lo que abordo precisamente en este libro de Crónicas de Camarón y de Topo y Queso Seco. Javier, a partir de los casos particulares que ha expuesto con gran lucidez Ariadna, ¿tú crees que de una manera un poco un ejercicio inductivo se aplicarían también al resto de las lenguas indígenas del país? Toda proporción guardada, es decir, todos estos casos, porque tú hablaste hace rato de un par de lenguas que ya están muriendo. Una tiene 20 hablantes, la otra tiene 71, 72. ¿Qué pasa con la cultura que está detrás de esas lenguas que están muriendo? Ya obviamente va a desaparecer toda esa percepción del mundo, toda esa visión del mundo. ¿Podrías también darnos un poco más de datos sobre estas lenguas, dónde se ubican? Bien, son como 8 preguntas en una. Quiero decir, mencionaste varios puntos. Mientras hablaba Ariadna, yo iba pensando precisamente en otras situaciones, en otras culturas, y me parece que es muy interesante esto de ver desde fuera tu propia identidad y regresar de otra forma a ella. Creo que eso puede hacerse extensivo en general a otras, pues eso, a otras culturas, a otras identidades. No hablo solo de lengua, sino de todo el concepto del mundo. Ahora, sobre por qué tu pregunta me hizo pensar en por qué hay unas que son robustas, ¿no? Con un número bastante sano de hablantes y otras se están perdiendo. Es multifactorial, no hay una sola razón, tiene que ver con el lugar donde se ubican, la situación. Hay un factor muy importante, aunque no nos guste, y es que tristemente la economía tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué no hay Windows en zapoteco? ¿Por qué no hay Apple en náhuatl? ¿Por qué no hay un Google en maya? Aunque en algún momento se hicieron los intentos de un traductor automático, y los hay, como dije hace rato, ahí se han hecho, no es que no se haya hecho nada, sí se ha hecho, pero ¿cómo comparas, no? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué impacto ha tenido? Ahora, en cuanto a recordando la diferencia de estas lenguas que tienen 20 y 71 hablantes, no vengo preparado, como dice Ariadna, pero tengo aquí precisamente, tiene anotaciones mías, es decir, voy a compartir un documento, es una tabla con los datos
absolutos de cuántos hablantes había hace 5 años, en el 2020, según los censos. Y pues vamos a ver, aquí vamos a ver datos tan... Ya, está aquí. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bien. Justo empezamos con dos de las lenguas. Señalé en amarillo las que verdaderamente tienen menos de 1,000 hablantes. En el caso de Tezonteco, que tiene 847, o tenía en el 2020 847. Hay que ver si en estos años han nacido más. Y ojo, si esas personas que han nacido en estos últimos años van a aprender la lengua, por todo lo que hemos hablado aquí. Puse en azul las que tienen un buen y considerable número de hablantes, ¿no? Arriba de 100,000, el chol, el chinanteco. Vamos a ir buscando, porque son muchísimas, como vimos, las que están, pues eso, con números amarillos, por no decir rojos, o con números azules. El Cucapá, 176 hablantes. El Huasteco, 168, ya es un número interesante. Luego aquí tenemos varias, el Izcateco, todas estas tienen, pues, bueno, la que más tiene es el Quiché, con 589 hablantes, o tenía en el 2020. Aquí hay una en verde que es el Maya, porque precisamente, pues, tiene un número mayor a 500,000 hablantes. Son colores que yo inventé un poco para visualmente encontrar estos datos. Pero Con arriba el todas sus quiligua, variantes. y que además tienen sus variantes. El quiligua es muy interesante. Fíjense, no nos dejemos engañar también por lo que dicen las redes. Hace varios años, ya muchos años, me llegó por redes sociales una grabación y un texto donde decía: esta es la voz de doña, no recuerdo el nombre, María, y es una voz en quiligua, y el quiligua es una lengua de Baja California, y es la última hablante de la lengua quiligua, y ya murió, y con ella murió la lengua. No, no, tampoco hay que dejarse engañar por datos, porque pues todavía hay 76 hablantes, no murió, no ha muerto la lengua. Otro dato interesantísimo, fue un escándalo, tendrá ya también muchos años, unos 10 años, el ayapaneco en las portadas de los periódicos, incluso en periódicos como The Guardian de Inglaterra, bueno, de británico, aparecía ayapaneco, la lengua mexicana que solo hablan dos personas, pero no se hablan entre sí porque están peleados, Ah, ¿no? sí. Tampoco, incluso hay una película, no la he visto y la quiero ver, sobre este caso. Tampoco era cierto, ¿no? Sí hubo una rencilla entre dos hablantes de ayapaneco, y algo pasó porque eran compadres, pero papapín, y luego ya finalmente amigos otra vez. Pero tampoco es que hubiera dos hablantes, hay más de estas lenguas. Entonces, bueno, la lista la podemos encontrar buscando en el INEGI, o te la puedo pasar y a lo mejor tú la puedes compartir, o la subimos a internet, y podemos ver, pues eso, ¿no? El Papago, náhuatl tiene el más de un pápago, millón, el teco, Javier. 78. Perdón, ¿no te escuché? El náhuatl tiene más de un millón de El hablantes. náhuatl es la que tiene más hablantes, ¿no? Como dije hace rato, casi 1,700,000. Estos son datos de hace algunos años, muy seguramente ya está Ya, ya cambiaron. Ujú. ya Pero nos da cambiaron. una idea aproximada. Nos da la idea de la situación de estas lenguas, efectivamente. Y pues no sé, Ariadna y Javier, si tengan algo más que agregar al respecto sobre la situación de las lenguas indígenas en México. A mí me gustaría hacer una anotación, una reflexión sobre, ¿no? Aquí hay dos perfiles muy interesantes. El de Ariadna, que viene de una comunidad que tiene esa vivencia, esa experiencia, y la mía, que estoy desde fuera analizando, como investigador, apoyando, difundiendo, ¿no? Al principio mencionaste que he llevado estos temas a otros lugares fuera de México, y no solo fuera de México, sino dentro de nuestro país. Los mexicanos nos sorprendemos
más bien no sabemos y nos sorprendemos cuando nos dicen, oye, ¿sabes que México tiene 68 lenguas indígenas? No, y 11 familias lingüísticas, y no solo eso, sino que son 364 variantes reconocidas, documentadas. ¿A poco? Sí. Y sabes que México es de los países con mayor, así como mayor biodiversidad y tal, también con un mayor número y riqueza de lenguas, ¿no? Originarias, de lenguas mexicanas, de lenguas vernáculas, como le queramos, se sorprenden. Y cuando reflexionamos que estamos en contacto directo todos los días con hablantes de estas 68 lenguas, no nos damos cuenta o están invisibilizados. ¿Por qué? Porque dejan de hablar su lengua, por razones, algunas razones ya las expusimos, por la situación, por lo que sea. Pues creo que siento como un compromiso eh, difundir todo esto. Qué bueno que estamos dialogando, qué bueno que va a tener una difusión, un canal apropiado con público, educar, sensibilizar a la gente para que conozcamos y reconozcamos lo que tenemos. La Repito, voy a pluralidad. volver al ejemplo burdo de las ballenas y las tortugas. Nos escandalizamos, las vemos y lo vemos en la televisión. Estas noticias son para que aparecieran en la televisión, en las noticias, en los medios y en todo el mundo todo el día, y que todos estuviéramos conscientes y estuviéramos haciendo protestas en las plazas públicas y en los monumentos donde se reúne la gente en cada localidad para que se rescataran, se reconocieran y se educara a la gente sobre lo que tenemos. Esa es una Sí, breve. rescatar la pluralidad, la diversidad lingüística, porque pues creo que hay un proverbio alemán que dice, dime cuántas lenguas hablas y te diré cuántos seres humanos hay dentro de ti. Me parece que más o menos va por ahí. Son como visiones, percepciones diferentes del mundo, de la realidad. Y al perderse una lengua, se pierde todo un universo. Es como cuando muere un individuo o muere una comunidad o un pueblo entero. Muere toda una visión del mundo, toda una cultura, una, Pues, si me se permiten, empobrece el país, se empobrece la nación, ¿sí? se empobrece el universo. Hay un poema del maestrazo Miguel León Portilla, cuando muere una lengua, si quieren, lo leo, me Por favor, permiten. Javier. Sí, Dice, cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir, espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Así es. Qué bonito. Ariadna, ¿hay canales para estudiar zapoteco, para difundir la lengua, para difundir su literatura, su cultura? Pienso en grandes escritores zapotecos. Oaxaca es una tierra, y el istmo particularmente, Tehuantepec, muy aguerrida, muy orgullosa de su pasado, con una gran cultura de la que quisiéramos todos saber y también compartir. Y pues uno de los elementos culturales más importantes es la lengua zapoteco. No sé si haya canales en internet, si haya radio, por sí, ejemplo, en zapoteco. sí, sí, No sí, creo que claro que pase sí. con las 68 lenguas del país, menos con las que tienen 20 hablantes. Pero el zapoteco, según Javier, es una lengua robusta.
una de las lenguas robustas del país. Tiene que haber radio o incluso televisión o algún Sí, canal. pues sí, hay muchos canales, o sea, uno se puede meter al Google, poner Istmo Tehuantepec o Tehuantepec Cultura, así literal, los dos conceptos, y vas a encontrar una gran cantidad de canales y de páginas dedicadas a la cultura y al Istmo de Tehuantepec. O sea, te describen y te narran fiestas patronales, te describen y te narran las pedidas de mano, cómo son las fiestas de los santos, de cada barrio, de cada uno de los municipios. Afortunadamente, por ejemplo, en el Facebook encuentras estas comunidades de ismeños, no, ¿cómo se llama?, radicados en otras partes del país, no solo en la Ciudad de México, sino ismeños radicados en Baja California, y ellos ahí en estos grupos estás viendo cómo se está tratando de mantener la cultura. Las redes sociales, el internet nos ha ayudado mucho precisamente a esto de reencontrarnos y de redirigirnos hacia lo que somos, ¿no? Hasta nuestro origen. Afortunadamente, eso nos ayuda mucho. Yo digo, en lo personal, tengo este ejercicio de Gaceta de Barrio, que es una revista por internet que trata de rescatar la cultura y el arte en la zona. No solo es la cultura, no solo son las tradiciones, también es el arte y cómo esto se va mezclando en la comunidad, porque es muy importante, o bueno, nosotros consideramos muy importante precisamente que a través de la expresión artística reaprendamos nuestra cultura, ¿no? Como bien les decía en un principio, el zapoteco es una lengua cantadita, tiene su musicalidad. Entonces, pues, músicos abundan, artistas plásticos abundan, ¿no? Grandes maestros del arte plástico, digo, desde el monstruo que fue Toledo hasta Daniel Poeta Latas, que empezó como grafitero y ahora es un gran muralista, Ben Morín, que también empezó como caricaturista y ahora es un gran pintor, que ya ha expuesto en varias partes de la ciudad y del país, y en el extranjero también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el semillero artístico y cultural en el Istmo es sumamente importante y van de la mano, porque nosotros allá lo que tratamos siempre de mostrarle a los demás a través de nuestro arte, de nuestros textos o del ejercicio artístico que cada uno eh, ejerce, por así decirlo, eh, es precisamente la belleza de nuestra cultura y de nuestra cosmogonía, cómo vemos el mundo, ¿Y cómo Gaceta de Barrio es bilingüe? no, es en español, pero tenemos nuestra sección en nuestra lengua, que es nuestra sección bilingüe, ¿no? Donde ponemos textos en español y en zapoteco y frases, proverbios, chistes, porque pues el istmo no todo es solemne ni arte, no, también nos gusta la fiesta, nos gusta reírnos, ¿no? Y hay muchos chistes, hay muchos dichos, la gente ya es muy dicharachera, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué aquí a la Ciudad de México, eso también fue una de las cosas que me costó trabajo, yo para todo decía dichos, porque vaya, así somos, ¿no? Y aquí la gente me quedaba viendo raro y yo así de, bueno, perdón, ¿no? Entonces, pero, y en esa sección de la revista tratamos precisamente de abordar eso, ¿no? Incluso tenemos por ahí en la revista un texto de la cuestión de la culturación lingüística, ¿no? Que hablamos precisamente como cuando nos salimos de nuestra casa y regresamos, traemos con nosotros de regreso al istmo muchas palabras y muchas formas y muchos modos, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como los tacos al pastor. Allá no existen, eso no existe. Y Es invención actualmente si árabe, voy, hay uno o dos lugarcitos donde ya existen, donde ya claro. son una realidad. Pero en cambio aquí en la Ciudad de México, la clayuda es una realidad y llegó para quedarse. Y Sí, antes sí. eran dos, tres lugares que tenías que rastrear dónde ir a comer una clayuda y ahora de pronto en la Condesa explotaron los lugares donde ir a comer clayudas y tomar mezcal, ¿no? Ujú. Y así cositas de ese tipo. Y en Gaceta de Barrio tratamos de retomar eso y tenemos nuestras secciones como por ejemplo de otros lados, ¿no? Ismeños en otros lados, qué hacen, a qué se dedican, eh, y tenemos la cartelera cultural, la intervención esta que hacemos en Radioactiva, que es una radio comunitaria en Salina Cruz, es precisamente dando eso, ¿no? La cartelera cultural de la zona para la gente de la zona. Entonces, es tratar precisamente el hecho de que yo esté aquí en la Ciudad de México, no significa que no pueda estar pendiente de lo que está pasando allá. Afortunadamente, el Internet es
lo que nos abre la ventana para estar en todos lados, nos da la omnipresencia precisamente en este sentido. Y Gaceta de Barrio es un ejercicio que hacemos mi prima Xochitl Matus y su servidora Ariadna Matus, precisamente porque nos gusta, queremos nuestro origen, y es una forma de retribuir de dónde venimos, ¿no? Claro. Y abordamos temas tan diversos como el que vende churros en la esquina del parque, como la festividad más grande de la zona, que es el baile de la sandunga, que conmemora la creación de la sandunga, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos vamos en ese sentido. Y también los artistas, la Casa López, Gabriel López Chiñas en Juchitán, que es un semillero de artistas plásticos importante, no solo para la región y el estado, sino para el país entero, etcétera. Entonces, en ese sentido, Gaceta de Barrio es ese ejercicio cultural que estamos trabajando y con el que estamos tratando de difundir la lengua y la cultura del istmo, no solo para dentro del istmo, sino también para afuera, porque al final del día los artículos no necesariamente necesitas vivir allá para leer que en la zona del istmo hay una comunidad que se dedica a hacer hamacas, ¿no? O sea, es interesante ver desde dónde nace la intención de las compañeras de hacer una cooperativa para hacer hamacas, ¿no? Entonces es muy interesante ese ejercicio periodístico, se lo recomiendo. La Gaceta de Barrio, así lo pueden encontrar en todas las redes sociales y bueno, pues ahí ahí échenle un ojito. Claro que sí, Ariadna. Pues muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Ariadna, por esta interesantísima plática. Esperamos que puedan en otra ocasión hablar de otros temas sobre la Gaceta más profundamente, la Gaceta de Barrio, y sobre otros muchos temas. Y ustedes, pues si les ha gustado esta interesante plática sobre lenguas indígenas en México, pues pongan me gusta, también pongan sus comentarios, no se repriman, pongan todo lo que piensan con respeto siempre y pues nos veremos a la próxima. Gracias, Javier. Gracias, Ariadna. Hasta pronto.